Primero, voy a explicar, digamos, mi rol en esta mesa, ¿no? Yo soy miembro de una asociación, junto con Sodepaz y otras, que apoyamos el tema del boicot, de las desinversiones y las sanciones a Israel. ¿Y esto por qué? Porque el tema de Palestina o el tema incluso del Sáhara, por poner, no es que haya un tsunami, un terremoto, sino que son opciones humanas en contra de un pueblo. Es decir, y entonces ahí es cuando los palestinos, cogiendo el ejemplo de Sudáfrica, ellos entendieron que después de haber hecho muchas opciones, la militar, las manifestaciones pacíficas de la primera intifada, vieron que la comunidad internacional no movía un dedo. Entonces ellos plantearon que la sociedad civil, los ciudadanos, por encima, digamos, de las opciones de sus gobiernos, muchas veces los gobiernos cómplices de Israel, pues podían tomar opciones individuales y personales. Y era el tema, justamente como en Sudáfrica, de no comprar productos israelíes, desinvertir en empresas israelíes y sancionar a empresas israelíes o empresas de otros países que actúan en Israel. Y ahí voy a hacer la primera cuestión. Muchas veces en las conferencias internacionales se viene a intentar diferenciar Israel, Estado democrático, de, bueno, tienen un gobierno malo, un gobierno de extrema derecha y hay colonos. Como diferenciando ese idílico Israel de una opción estratégica y permanente del Estado de Israel desde su fundación e incluso antes de su fundación. El movimiento sionista era el que quería acaparar toda la tierra palestina y, a ser posible, sin palestinos dentro. Bueno, esa es la opción estratégica de laboristas, del Likud, incluso en los acuerdos de Oslo. Mientras se firmaban los acuerdos de Oslo, no se impedía que crecieran los asentamientos. Con lo cual, digamos, la opción de Oslo podía ser un canto de sirena que la comunidad internacional compró, muchos palestinos compraron, pero los israelíes, por supuesto, siguieron colonizando y ampliando sus colonias. Bueno, el tema del boicot, pues digo que nosotros, en el tema del boicot, de las desinversiones y sanciones, no excluimos o sea, decir, para nosotros cualquier empresa israelí, los que tienen el número, digamos, los productos, el 972, es todos los productos israelíes, en términos generales. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que hay 50.000 empresas y no tenemos capacidad ni de recordar, y algunas veces nos es imposible, no hay opciones alternativas. Pero Google, por poner un ejemplo, que todos somos sujetos a Google, bueno, pues Google hace reconocimiento facial de todos los palestinos, incluyendo en el tema de Gaza, cómo hay inteligencia artificial para ir escrutando las caras y dónde esa cara se mueve y al final pues encuentran a esa persona a la que quieren matar, asesinar o se equivocan. Si se equivocan, matan a él y a 200 personas más. Bueno, digo, Google no podemos de alguna forma a lo mejor dejar de utilizar, pero hay muchísimas empresas. Entonces, lo que ha hecho nuestro comité de sociedades con la causa árabe es especializarnos. Porque el tema del BDS, pues ASA, una empresa de seguros, Carrefour, que tiene tiendas en las colonias. Entonces nos hemos especializado en empresas españolas que trabajan, desarrollan y amplían las colonias. Porque al fin y al cabo las empresas son las que mueven, entre comillas, la economía. La economía palestina está subsumida, es esclava. Los palestinos no tienen fronteras para exportar, para importar. Al revés, sus productos agrícolas dependen del agua, que es más cara que para los colonos. Luego, la economía, donde no pueden hacer boicot son los palestinos. Los palestinos no pueden boicotear a la única leche que llega o a la única tomate más barato que su tomate. Bien. Entonces, ¿cuáles son las empresas españolas que actúan en los territorios ocupados? Bueno, nosotros somos accionistas de CAF. Yo he intervenido en la Junta de Accionistas de CAF. Por eso quizás los compañeros de Sodepaz me han dicho que viniera. Bueno, por supuesto, no solamente es CAF. Hay otra empresa
que se llama eDreams, como Booking, que se ocupa, digamos, del tema de viajes y de alquilar los apartamentos de las colonias, con lo cual las colonias van creciendo y tienen economía. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, no solamente el tema de los productos como personas individuales. Podemos intentar el tema de que CAF sea dañada. Y ahí miro a la persona representante de Navarra. Bueno, CAF no se dedica solamente a trenes, tiene también autobuses. No solamente es las líneas, 2 líneas de tranvías entre Jerusalén y las colonias. Bueno, tienen autobuses. ¿Por qué en la ley de contratos públicos se sanciona y se pone puntos negativos a aquellas empresas que funcionan en los paraísos fiscales o tienen actuaciones en los territorios ocupados de Sáhara o de Palestina? Es cuestión, y tienen ellos la capacidad de que en la ley de contratos públicos pues pongan números negativos. Y con eso CAF dejaría de ser comprada y con lo cual esa afectación económica mercantil haría que se pensase más cuál es su mercado estratégico. Bien, pero es que antes se ha dicho un aljibe que fue hecho con donaciones españolas, fue destruido. El aeropuerto de Gaza, para vuestra información, fue financiado parcialmente por España. El presidente Aznar estuvo en la inauguración del aeropuerto de Gaza. ¿Por qué España y ningún país europeo no ha pedido daños y perjuicios mercantiles a Israel, que ha destruido gratuitamente y ahora está destruyendo a más cuestiones? ¿Por qué? Me refiero que hay posibilidades. El Código Penal español ahora mismo establece la posibilidad de que los directivos que hagan contrabando y hagan una serie de malas prácticas puedan ser sancionados. Bueno, nosotros estamos explorando esa situación. Pero quiero deciros con eso que hay muchas posibilidades y el derecho, dentro de lo que nosotros entendemos, es un aliado de los débiles. Es decir, los débiles tenemos que utilizar el derecho y las rendijas del derecho y las grietas del derecho en nuestro beneficio. Y ahí sí que planteo una cuestión. Es importante organizarse. Y ahí yo quiero, digamos, dar un aplauso a Sodepaz, porque Sodepaz se ha metido muchas veces no solo en la cooperación humanitaria, que es imprescindible, sino en apoyar países y situaciones complicadas. Por ejemplo, Sodepaz ha financiado, apoyado en la medida de lo que tiene, a ADEMIR. ADEMIR es una de las organizaciones prohibidas por Israel, sancionadas por Israel y muchas veces esa sanción comprada por muchos países europeos, y Estados Unidos y Canadá. Es decir, el apostar por asociaciones como ADEMIR, yo creo que por parte de Navarra y por parte de Sodepaz es muy interesante, pero fortalecer a las organizaciones, porque la solidaridad cuesta dinero. O sea, tenemos que ser coherentes. O sea, la solidaridad cuesta dinero. España reconoce al Estado de Israel, al Estado de Palestina, pero ¿por qué no prohíbe el comercio con los asentamientos? Lo puede hacer. No puede prohibir el comercio con Israel, porque eso es competencia de la Unión Europea. Pero las colonias no es el Estado de Israel. Luego no forma parte del Tratado de la Unión Europea con Israel. Luego España unilateralmente, sin tener que pedir consenso europeo, puede prohibir el comercio con los asentamientos. Bueno, son muchos mecanismos. El tema de las armas. España dice, no doy licencias desde el 7 de octubre, pero están saliendo, a lo mejor cuantitativamente es marginal, pero cualitativamente que un país europeo deje de vender armas y de comprar armas a Israel sería cualitativamente muy importante. Entonces,
podemos hacer cosas, podemos presionar a nuestros gobiernos para que sean coherentes. Y es lo que hay que pedir, y si no lo pide, o sea, si no lo son, algo de derecho tendremos que utilizar, aparte de las manifestaciones. Es decir, yo he estado en la Junta de Accionistas de CAF solo. Era el único que ha hablado. Pero había 100 personas fuera de la calle, haciendo ruido, manifestándose. Algunos trabajadores de CAF. O sea, hay que hacer ruido. Si no hacemos ruido, los poderes públicos y los partidos, en fin, no sé si me voy a tener camisa de 11 varas, no cogen esto como prioridad. Entonces, lo que hay que hacer es hacer ruido para que sean coherentes.